Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Hola Rafa, bien, ¿y tú? También bien. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Rafa. Sí. Es que como que yo los veo como moviéndose muy lento, entonces no sé si, si se está moviendo lento o si mi internet está medio lenta. Muy bien. Chicos, voy a tener que salir temprano porque tengo un curso a las 5. ¿Podemos vernos el viernes a las 3:30 o no? Para reponer esta media hora. ¿Qué pasó, Rafa? Perdón, no escuché. Sí, tengo curso a las 5, o sea, vamos a tener una hora de clase, pero podemos recuperar la media hora a las 3:30 o no. O sea, a las 3:30 el viernes. Así es. Sí, bueno, por mí sí, está bien. Sí, Rafa. ¿Sí? Sí, profe. También, todo bien. Ok. Bueno, vamos a empezar, ¿sale? Sí, primero déjenme ver que todos estén bien, saludarlos. Déjenme, para eso voy a pasar lista. A ver, a ver. A ver. Ashley. Hola Rafa, Hola, Ash, ¿cómo andas? bien, ¿y tú? También bien, todo cool. Mafer. Aquí, Hola, Mafer. hola Rafa, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, muy bien, gracias. Marisa. Hola Rafa, Hola, Marisa, ¿cómo estás? muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Andy. Ay, aquí, Rafa. Hola, Andy. Hola, Rafa. ¿Cómo andas? Sinaí. Aquí, Rafa. Hola, Sinaí. Helen. ¿Qué onda, profe? ¿Qué onda, Helen? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿y usted? También muy bien. ¿Qué cuentan? Mm, Fer. Fer, Ay, Fer. hola Rafa, Hola, Fer. ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? También bien. Juan. Ah, no, Tony. No vi tu nombre, Tony. ¿Qué onda, Rafa? Hola, Tony. ¿Cómo andas, Juan? Hola, Juan. ¿Cómo andas? ¿Cómo sigues? Bien, todo bien. Muy bien. Margarita. Ah, creo que dijo que no iba a poder llegar. Kevin. ¿Qué onda, profe? Hola, Kevin, ¿cómo andas? ¿Bien usted? Kevin, ¿esa playera es del Atlas o algo así? No, una chamarra, profe, guácala el Atlas. Hijo, ese, yo que te iba a subir puntos, pero ahora te voy a bajar puntos por el comentario Yo de le voy a Guacala al las Atlas. chivas. Yo le voy a las chivas, profe. Yo le voy al Atlas, Kevin. Entonces ahí, No, ahí hay un problema muy ahí grave. está mal, profe. Muy bien. Nadia. Nadia. No está Nadia. Ok. Muy bien. Daisy. Tampoco. Ok. Santiago. ¿Qué onda, Rafa? Hola, Santiago, ¿cómo andas? Bien, ¿Cómo ¿y andas, tú? Santi? ¿También bien? Bien, gracias. Miguel. Hola, profe. Hola, Miguel, ¿cómo andas? Aquí. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Nat. ¿Cómo andas, Nat? Muy bien, Rafa. Muy bien. Luis. Sí, profe. ¿Cómo andas, Luis? ¿Dónde andas? Bien, aquí en mi cuarto. En la nave espacial. Ah, sí,
También. Muy bien. Y vital. ¿No está Regina? Ah, qué Regina. Muy bien. Ok, vamos a hablar de... Ah, ya entró nadie. Esperen. Vamos a hablar de entonces de las propiedades superficiales, ¿cierto? En eso nos habíamos quedado. Ok, déjenme les comparto. A ver. ¿Sí ven mi presentación? ¿O no? Sí, sí, se ve. Ok, bueno, antes de empezar, recordemos cuáles son los 5 puntos que teníamos que tener en cuenta en las superficies, en las propiedades superficiales. O sea, los 5 puntos que nos diferencian a los análisis de lo que se llama bulk properties, que son las propiedades internas. Era lo de que la forma de medirlas es distinta a las internas, que Ajá. no hay muchos átomos totales en la superficie del material, Ujú, que cada superficie reacciona diferente con lo que está en el medio ujú. y que su estructura química se acopla a ligar se acopla a ligarse de diferentes maneras, algo así. Ujú, ujú. Y ya no me acuerdo. Sí, más o menos, sí, sí, sí. O sea, la primera que quedamos era la de que las superficies tenían una reactividad única, ¿no? Que reaccionaban dependiendo con lo que estaba en el medio, ¿no? Esa era la primera. Que las superficies eran diferentes a las internas, que la masa del material es muy grande comparada, o sea, la masa interna del material es muy grande comparada con la cantidad de masa en la superficie, y esto habíamos dicho que podía ser, por ejemplo, por el óxido o demás, que no nos dejaba tanta superficie. Lo cual pasaba al cuarto punto, que es la superficie es muy fácil de contaminar, que aquí habíamos dicho que a pesar de que era muy fácil de contaminar, habíamos que tener en cuenta la cantidad de contaminación que podría aguantar el organismo vivo que lo va a aceptar, de tal manera de que esté dentro de los parámetros, y no importa tanto si está contaminado o no, sino si es capaz de aguantarlo o no. La otra es que las superficies o sea, las moléculas superficiales o los átomos superficiales pueden moverse. ¿Sí recuerdan eso? Que les ponía el ejemplo de que si era hidrofobo o hidrofílico, y de hecho está aquí en la imagen. Que si es hidrofobo, pues la parte hidrofílica se queda adentro y la parte hidrofoba queda afuera, lo que le llamábamos micelas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso o no? Ok. Después de eso vimos cuáles propiedades de la superficie nos interesan. ¿Sí recuerdan eso o no? ¿Cuáles eran las propiedades que nos interesaban? Eran rugosidad, humectabilidad y la composición química. Ajá, ajá. Movilidad y carga eléctrica, cristalinidad, heterogeneidad, etcétera. Sí, pero de esas que mencionó Juan, que están muy bien, agréguenle la de heterogeneidad. Recuerden que será muy importante. ¿Por qué era importante la heterogeneidad? Por lo de si tomas una muestra que tenga todos los componentes del material, sin importar de dónde la tomes, ¿no? Sí, sí, pero eso ¿en qué nos afectaban las propiedades? O sea, sí, tiene razón, Nat, eso es, pero ¿en qué nos afectaban las propiedades? En la refracción de la luz, algo así.
Sí, o sea, recuerden que, por ejemplo, las propiedades de ópticas, si, ese es un ejemplo, pero sí, por lo que queremos que sea homogénea es en las propiedades, por ejemplo, ópticas, si tenemos varios cristales, o sea, como lo que le llamamos, se le llama grano, si el metal o de lo que esté hecho tiene varios granos cristalinos, la refracción va a ser diferente porque no es homogéneo, entonces si da en una parte donde cambia de cristalinidad, pues no va a ser tan preciso como si es heterogéneo, ¿sí? O lo que también en algunos libros se les conoce como monocromático, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Bueno, entonces, ya explicamos sobre que los que más nos interesan es la rugosidad, la humectabilidad, la movilidad de la superficie, la composición química, la carga eléctrica, la cristalinidad, el módulo, la heterogeneidad, etcétera, etcétera. Entonces, de estas, hay diferentes maneras de encontrar sus propiedades superficiales, o sea, no hay una prueba única. Por lo cual nos vamos a centrar en las más utilizadas, que es, por ejemplo, la humectabilidad, que es la rugosidad y es la composición química. Esas tres son las que normalmente se miden más, ¿no? Y habíamos dicho que este tipo de características las medíamos porque lamentablemente no podemos especificar los parámetros que son más importantes para que la respuesta biológica sea buena. O sea, dependiendo, a veces funciona una cosa, a veces funciona otra. Y es lo que les decía, por ejemplo, en la composición química, hablando de la oxapatita, el número mágico es 1.66, la relación calcio-fósforo, y si eso pasa, es más fácil que lo acepte, pero no es una garantía de que vaya a ser biocompatible. Entonces tenemos que medir varios parámetros. Vamos a empezar con el de humectabilidad, porque casi en cualquier parte donde escuchan propiedades superficiales, se van a encontrar con esta prueba que les estoy poniendo aquí en la imagen, que se llama superficie de ángulo de contacto. ¿Ok? Y que lo que nos sirve este ángulo de contacto es para medir la humectabilidad del material. Hay veces que queremos que sea fácilmente humectado y hay veces que no. ¿Ok? Así que básicamente de lo que se trata este tipo de análisis no es otra cosa más que dejar una gota sobre la superficie del material que queremos analizar. ¿Y qué creen que se va a medir o qué creen que se deba medir? Tal vez el tamaño de como charco que deje la gota en el material. Más o menos. A ver, vamos a decir que tenemos una superficie y le dejamos caer una gota. Las superficies que sean fácilmente humectables, ¿qué le va a pasar a la gota? ¿El ángulo de la gota, profe? O... O sea, no pensemos ahorita en la caracterización, pensemos en lo que pasaría. ¿Cuánto se absorbe y qué tanto no? Ajá, ¿y qué pasa cuando se absorbe? La gota como que se desparrama, ¿no? O sea, como que ya no deja, ya no es una gota como tal, sino más bien que se empieza a extender, perdón. ¿Sí? Y la superficie que no es humectable, pues permanece en forma de gota. Seguramente lo han visto, por ejemplo, cuando van al supermercado y agarran una manzana y esa manzana está llena de cera. Entonces, las primeras gotas, cuando lavamos la manzana antes de comérnosla, las primeras gotas quedan como completas y hasta que no le tallamos bien y que le quitamos la cera es cuando ya se empieza a extender.
y es porque se le aplica esta cera que es contra la humectación, ¿sí? ¿Sí, sí queda claro eso o no? Ok, entonces el análisis no consiste en otra cosa más que dejar una gota del líquido en la superficie y ver si esa gota se extiende o permanece en forma circular, en forma de gota. Ajá. ¿De qué creen que dependa de si se va a extender o si se va a permanecer como gota? Si es hidrofóbico o no. Tiene que ver con la parte química y es que básicamente, no sé si recuerdan las fuerzas de cohesión o a qué les suena las fuerzas de cohesión. Con la que se unen los átomos, ¿no? En el compuesto. Así es, o sea, digámoslo así que esta grapadora sigue siendo grapadora porque las fuerzas de cohesión son lo suficientemente fuertes como para resistir, por ejemplo, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no hace que pierda su cohesión. Ajá. Entonces, digámoslo así, que lo que pasaría con la gota es, o bueno, depende, o sea, la gota se va a extender o se va a permanecer como gota si las fuerzas de cohesión de la gota son mayores o menores a la atracción entre el líquido y la superficie. Ujú. O sea, la fuerza La de sí. permeabilidad. No, la permeabilidad es qué tanto un objeto permite el paso. Y aquí no nos interesa que pase o no pase. Nos interesa qué tanto se queda ahí. ¿Sí? ¿Sí, sí queda claro o no? O sea, digámoslo así. Una gota tiene fuerzas cohesivas, lo que hace que la gota permanezca en forma redonda. Y la superficie tiene átomos, que estos átomos hacen una fuerza adhesiva con la gota. Ajá. ¿Sí queda claro eso o no? O ¿Lo sea, de tensión superficial? ¿mandé? ¿Es lo de tensión superficial o eso ya es otro rollo? No, la tensión superficial es otra cosa. ¿Qué has escuchado de la tensión superficial, Tony? Pues es como la fuerza que se ocupa para algo atraviese el agua. O sea, como que hay ciertos insectos que se pueden parar en el agua sin atravesarla. O sea, la capa, ¿no? Ajá, así es. Aunque hay veces que, o sea, lo primerito que dijiste es lo contrario a tensión superficial, lo que dijiste del insecto sí es tensión superficial. Hay veces que, hablando de eso, por ejemplo, no sé si han visto cuando alguien se avienta clavados, están aventando constantemente un chorro a la parte de abajo. Y es que lo que hace ese chorro es que el agua ya no esté como un sólido, porque si el agua está envasada en un recipiente y no se mueve, tiene cierta tensión que queda como si fuera un sólido. Entonces, si se aventaran ahí, pues sufrirían mucho el golpe, ¿no? Que es menor si está rompiendo el agua con otro líquido, ¿sí? Por eso no sé si han visto que a veces ponen un chorro abajo del esto. Y bueno, esto, ya que lo mencionó Tony, también se ocupa en las reacciones de síntesis. La tensión superficial, si se mantiene, puede hacer que un objeto implote principalmente. Entonces, hay veces que en las reacciones de síntesis, lo que hacen, bueno, es que se está mezclando constantemente. Por ejemplo, si ustedes hacen una reacción química o biológica y tiene cierta temperatura y mantienen el recipiente a esa temperatura, no es necesario que se siga mezclando porque pues todo está a la misma temperatura. Sin embargo, hay veces que se sigue mezclando y esto porque es pues para romper la tensión superficial. Les digo, si ustedes metieran en un horno de microondas una reacción de fosfato de calcio, por ejemplo, y no pusieron
un agitador magnético que estuviera rompiendo la tensión, al estar sellado, lo que haría es que implote el material. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Pero bueno, esa es otra propiedad. Lo que les decía yo es que las gotas tienen fuerzas cohesivas, lo que hace que se mantenga esta forma circular, pero cuando está sobre una superficie, esa superficie tiene una fuerza adhesiva sobre la gota. ¿Ok? ¿Sí queda claro o no? Chicos. Inclusive cuando hablamos de los tipos de enlaces químicos, podríamos explicar que efectivamente si la superficie es de otro material químico, pues empezaría a tener una atracción sobre la gota, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Rafa. Entonces, bueno, díganme ustedes, ¿cuándo creen que sea que tenga mayor capacidad de humectación en la superficie? Cuando la fuerza adhesiva es mayor que la fuerza cohesiva o cuando la fuerza adhesiva es menor que la fuerza cohesiva. ¿Cuál de las dos será? A ver si quedó claro. Cuando la fuerza adhesiva sea mayor que la cohesiva, ¿Por qué, Andy? porque de esa forma la gotita se va como a esparcer, ¿no? Sí, Por la expandir superficie. expandir y ya no va a ser en forma circular, ¿no? Así es. Entonces, básicamente lo que queremos es medir eso. ¿Ok? ¿Sí queda claro o no? Ok, la fórmula que está aquí abajo es la ecuación de Young. ¿Sí ven mi cursor o no? No, ¿verdad? ¿Ahora? Sí. Ya. Ya, bueno. Esta fórmula que está aquí abajo es la del módulo de Young. ¿Ok? Pero lo que realmente nos interesa, al fin y al cabo esto lo meten en el, ¿cómo se llama? En la computadora y bueno, sí, en el software y ya les da qué tan humectado es o no. Pero realmente lo que nos interesa es conocer estos tres módulos de Young chiquitos que vemos aquí, ¿ok? Que tienen subíndices, ¿no? El módulo de Young que dice SG, que es el que están buscando, es el ángulo de contacto entre el interfaz de líquido sólido y el interfaz de líquido vapor. Ujú. ¿Sí o no? Lo del ángulo, Rafa. ¿Mande? Me perdí con lo del ángulo. O sea, no entendí la relevancia del ángulo. Ah, ok, a ver, otra vez. Tenemos el módulo, bueno, vamos a empezar con el más sencillo y es el módulo de Young que tiene un subíndice SL, que SL viene de sólido líquido, ¿ok? Entonces, en este caso, el módulo Young sólido líquido no es otra cosa más que la tensión interfacial, que no es lo mismo que tensión superficial, sólido líquido. O sea, la tensión que existe entre el objeto a analizar y la gota, ¿sí? O sea, esta que está aquí tiene una tensión y eso se mide como en el módulo de Young de esa tensión, ¿sí? ¿Sí queda claro? Luego tenemos la que es un poquito más difícil de entender, que es la tensión superficial líquido-vapor. ¿Ok? Que es esta que está aquí, que no es otra cosa más que la tangente a la gota, ¿no? Porque aquí empieza el líquido y comienza el vapor. Digámoslo así que empieza así y viene para acá, ¿no?
Entonces, donde esta parte es donde está interaccionando el líquido con el sólido, o sea, aquí. Y acá es la interacción del líquido con el gas, ajá, que está formado como LV, por eso tiene esta LV de líquido y vapor. Ajá, aquí está la interfaz líquido-vapor. Pero eso, como pueden ver, está multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ok? Este coseno del ángulo es importante porque nos indica qué tanto va a estar humectado o no. Donde, a ver, voy a intentar explicarlo primero y después me dicen. Si de aquí a acá, ¿qué ángulo está formado? Pues como Como unos... 50 grados. Sí, como unos 50 grados, está bien. ¿Sí? Si yo pusiera la línea aquí, indicaría que la esferita estaría como más circular porque este punto empieza donde empieza la gota. Ajá. Entonces, lo que indicaría es que la tangente sería como más así. A ver, déjenme de alguna manera anotar. O sea, a ver, si yo tuviera esto así, y aquí empezaría el agua, significaría que, bueno, ¿cómo le hago para...? Indicaría que el agua estaría, digámoslo así, que más así, de tal manera que, soy pésimo dibujando más con computadora, vamos a intentar. Digámoslo como más pronunciado, ¿no? Porque es la tangente A y es donde toca, y aquí empieza y aquí y acá acaba. Entonces, como más recto. Si yo tuviera algo tipo así, como más circular todavía, quedaría claro que el ángulo debería ser este, ¿no? Porque aquí empieza la gota y acá es donde se forma la tangente. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Entonces, dicho de otra manera, lo voy a borrar, ¿ok? ¿Cuál creen que sería el ángulo que nos indica que la superficie está completamente humectada? ¿No? Casi cero. Así es, cero, ¿no? Ahorita les acabo de mostrar que mientras más circular es, pues el ángulo se convierte más grande, ¿no? Y es lo que veíamos en este ejemplo. Si fuera más, todavía más esférico, aquí empieza la gota y el ángulo sería casi de 100, ¿no? Entonces, si tenemos ángulos bajos, significa que esto está muy desparramado y por lo tanto tenemos alta humectabilidad, ¿no? Entonces, este es un punto claro para saber eh, si va a tener alta humectabilidad o no. Pero aún así, debemos de tomar en cuenta, pues todo. Debemos tomar en cuenta la tensión superficial sólido-líquido y la tensión superficial líquido-vapor. ¿Ok? Y eso nos va a dar como resultado la energía superficial, que es lo que estamos buscando, que es esta SG. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿O no? ¿Chicos? ¿Más o menos? Y luego voy a quitar este, mejor pongo toda la imagen. Y luego, más o menos, eso viene en una escala de dinas por centímetro y ya más o menos nos dice, de acuerdo a los softwares, de qué tipo de gota nos referimos, o sea, si es una gota de agua o de iodo de metileno o de dicloroxil o de naftaleno, metilnaftaleno, por decir algo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿ok? ¿Sí queda claro?
Pero lo que quería que supieran eran las partes que conformaban este análisis. ¿Sí? Ok, este es de los análisis más utilizados. Les dije que para qué era. Para humectabilidad. Para humectabilidad. Ahora vamos a ver las que son de composición química y las que son de rugosidad, que son otras propiedades que nos interesan mucho. Las propiedades químicas, hay muchísimas, pero voy a hablar de las más comunes. Esto que está aquí, solo les puse esta sigla. ¿Saben qué significa? ¿No? No. Bueno, ¿han visto algo de esto o no? Porque creo que entonces debí haber empezado por ahí y no lo hice. ¿Saben qué es esto? ¿Nunca han visto algo así? No. ¿No? Ok. No, profe. Esto que está aquí es un espectro. Les voy a contar una historia real que me pasó a mí. En primer semestre de Ingeniería Química fue a un congreso donde supongo que por ser el más chiquito me preguntaron, ¿qué imaginas que es un espectro? Y sí, dije que era como un fantasma o algo así. Obviamente todos se rieron de mí. No, es un espectro, al fin y al cabo, en química, bueno, no precisamente en química, en análisis científicos, no es otra cosa más que un patrón, ¿no? Y dependiendo del tipo de espectro, y hay espectrofotómetros, hay espectrocardiogramas, etcétera, 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 te dan diferentes información. Este espectro que está aquí es un infrarrojo, ¿ok? ¿Por qué se ve infrarrojo? Porque es de la frecuencia de ondas de infrarrojo. Pero si fuera infrarrojo solo se llamaría IR, ¿no? Y entonces, ¿qué significa este FT? Es de Fourier transformadas, bueno, es transformada rápida Fourier de infrarrojo. Ajá. ¿Sí? Obviamente aplica para espectroscopía infrarroja también, ¿ok? ¿Sí? Pero bueno, pues sabiendo de un análisis todavía más chido, que es el FTIR, les puse FTIR, pero básicamente funcionan igual. Entonces, ¿qué se estudia en este tipo de análisis? Como les acabo de decir, se hace incidir unas ondas electromagnéticas correspondientes a ¿cómo se llama? A la frecuencia de infrarrojo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, la onda electromagnética se encuentra en el intervalo de infrarrojo, ¿ok? ¿Sí queda claro o no? Entonces, este infrarrojo que se le incide en el material, la energía sobre el material es absorbida por las moléculas del material y provoca un cambio de frecuencia en la que vibran sus enlaces. Los enlaces pueden vibrar así, que ese es el más común, que le llaman de tijera, pero hay diferentes tipos de vibraciones. Entonces, si un infrarrojo llega a los átomos o moléculas, hacen que sus frecuencias vibren diferente, o sea, sus enlaces vibren diferente. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando la energía que se incide sea igual a la necesaria para provocar esta vibración que les acaba de decir, entonces eso es característico de diferentes enlaces de moléculas, ¿ok? Y entonces eso se conoce como que está excitado esa parte. Entonces, digámoslo así que lo que representa esto es lo siguiente. Aquí está el número de onda, que obviamente corresponde a la de infrarrojo. Y aquí está la transmitancia.
La transmitancia no es otra cosa más que lo que les acaba de decir, qué tanto ha vibrado de acuerdo a la longitud de onda, ¿ok? Como resultado, entonces, se obtiene este gráfico, este espectro, ¿ok? Y lo que cambia son, de acuerdo al número de onda, cambia la intensidad de las bandas y el ancho de las bandas. Y esas bandas están asociadas a diferentes grupos funcionales, ¿ok? ¿Qué les acaba de decir? ¿Me pueden resumir lo que les acaba de decir? Que básicamente ahí bueno, incide en ondas en infrarrojo, las que hacen que reaccione de cierta manera los enlaces del material que dan como resultado esa gráfica. Y pues en sí la gráfica, dependiendo de cómo se dé, es característica de cierta molécula que es componente de la superficie en sí, bueno, y esto se llama transmitancia. Ajá, sí. Muy bien, Juan. Entonces, al fin y al cabo, lo que había dicho, o sea, lo que tenía dudas y había quedado claro era lo de que era un grupo funcional. Un grupo funcional es un grupo característico de cierta molécula. Entonces, realmente con esto no podemos saber a ciencia cierta qué material tenemos, pero sí nos podemos dar una idea muy clara de químicamente cómo está formada. O sea, a lo mejor no es posible identificar un metil de un etil, porque los dos tienen enlaces CH, y entonces lo que va a aparecer en el espectro, pues son estas bandas características de diferentes cosas, ¿no? Entonces, básicamente, otra vez, se les hace incidir un rayo infrarrojo, lo que hace es que vibren las moléculas, estas moléculas se pasa sobre un detector y entonces este detector da como resultado esta gráfica, lo cual varía dependiendo pues la molécula. ¿Y en qué varía? Varía en la longitud de los picos, estos que se ven aquí, y en el ancho de los picos que se ven aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta que está aquí no es de hidroxiapatita, la encontré en internet. Entonces, sí tengo hidroxiapatita, pero ya chole con hidroxiapatita, ¿no? Entonces, lo único que dice es que, por ejemplo, en 3500 se presenta una banda muy amplia en este caso no tanto. Vean como aquí la banda es muy pequeña y después aquí esta está muy puntual, pero acá ocupa una amplia banda, la cual nos dice que a los 3500 es característico de los enlaces NH, o sea que podríamos decir que lo que hay aquí es una amida, ¿ok? ¿Cómo saben que 3500 es los enlaces NH? Bueno, porque hay una tabla enorme de datos donde ustedes la pueden comparar y poder imaginar qué es lo que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a decir más, o sea, no les voy a traer la tabla, porque de hecho hay toda una clase acerca de este tipo de espectros, pero básicamente lo que pasa es que hay tablas de datos experimentales que coinciden con esto y podemos decir qué tipos de enlace hay. Lo único malo es que no nos da ciencia cierta qué elemento hay ahí. O sea, más bien, qué molécula hay ahí. Sí nos puede decir qué enlaces de elementos hay, si hay dobles enlaces, si hay enlaces simples, si son coordinados, si son de OH, de NH, etcétera, etcétera. Entonces, con eso nos podríamos dar una idea de qué tipo de enlaces hay, más no exactamente qué molécula hay. ¿Sí queda claro esto o no? Ok, eso es para encontrar su componente químico. Además de esto, bueno, y aquí lo importante es que el número de onda contra transmitancia. Además de eso, hay otros otras maneras de encontrar la composición química, como es el ESK. Esta caracterización no es muy utilizada
en el área de materiales en sí, pero sí es utilizado para análisis químico, entonces también lo puse, ¿no? Es espectroscopía electrónica para análisis químico. Ajá. Supongo que es electronic, spectroscopy, chemistry analysis o algo así, ¿no? Química, no sé. Pero en español es espectroscopía electrónica para análisis químico. Ajá, también se conoce como XPS, me parece, ¿ok? Digo me parece porque a lo mejor cambia un poquito, ¿no? Entonces, lo único que proporciona, a diferencia del otro, es que acá sí podemos tener una descripción general, aunque no muy específica, pero sí general, cualitativa, o sea, de qué tipo de molécula tenemos, pero también cuantitativa, ¿ok? Y sí, y solo sirve para la superficie, ¿ok? ¿Sí? Lo único malo de este tipo de análisis es que pues es muy costoso. Inclusive por eso les puse el... ¿Cómo se llama? El espectrofotómetro, pues. Digo, el espectro, este que está aquí, el espectroscopio, ¿sí? Ok, eso es lo malo, pero nos ha llevado a que gracias a esto podamos comprender la biointeracción que sucede en los biomateriales y dispositivos médicos. Les digo, no es muy utilizado en otras áreas, pero sí para el análisis químico, y al ser utilizado para el análisis químico nos da una mayor herramienta para comprender mejor los fundamentos de la biointeracción de los biomateriales. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿O no? Sí, Rafa. ¿Alguien ha escuchado del efecto fotoeléctrico? Algo, lo que sea. ¿Es eso de que cada elemento tiene su rango de color? De luminiscencia, ajá, sí. Bueno, el efecto fotoeléctrico lo desarrolló Albert Einstein. Seguramente si han visto The Big Bang Theory ahí varias veces lo mencionan. Y lo que pasa es, se enfoca un rayos X, o sea, un rayo a la frecuencia de rayos X, se enfoca sobre la muestra. Lo que hace es que interaccionen estos rayos X con los átomos de la muestra, haciendo que los átomos brinquen de capa, lo que provoca una emisión de electrones. ¿Sí? Y esta emisión pues sí se puede medir y proporcionan información sobre el átomo o la molécula, y así es como funciona esta espectroscopía electrónica para análisis químico. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? O sea, los átomos, por ser átomos, tienen bueno, perdón, los elementos, por ser elementos, tienen electrones en sus diferentes capas, ¿no? Si nosotros hacemos incidir un rayos X sobre el elemento, lo que va a hacer es que este elemento va a brincar de capa, y al brincar de capa, va a generar una luminiscencia característica que se puede medir y que nos da información de qué tipo de elemento estaba presente. ¿Sí queda claro? Chicos. Chicos. Sí, Rafa. Creo que algo de esto vimos en física moderna, Rafa, pero la verdad ya no me acuerdo bien. Ok. Es que los veo muy serios y no sé ustedes, pero a lo mejor no lo noten, pero como a mí me gusta este tipo de temas, como que me apasiona el estoy dice y dice datos, pero siento que están así como que ya que se calle. Es que está complicado, Rafa, pero no. O sea, sí, te estamos escuchando, no te preocupes. Bueno, o sea, le estoy intentando como dar un panorama amplio, ¿no? O sea, no tienen que conocerlo a fondo, ya cuando decidan
o sea, ya sea que decidan estudiar ciencias o estar en un hospital o estar en la industria, si lo ocupan, pues ya se meten más a fondo. Ahorita lo único que quiero es darle como un panorama y decirles como para qué sirve, ¿no? Y entonces, esto que está aquí, al fin y al cabo, es la energía fotoeléctrica que se emite en los electrones y pues aquí está la intensidad, ¿no? Entonces es lo que se mide y ya con eso podemos saber si es arsénico o es indio o es oxígeno o es carbono, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí queda claro? Inclusive, vean que les dice de dónde fue el electrón suelto, ¿ya lo ven? ¿Dónde? Aquí, cuando dice del Ah, ya. grupo, el grupo 2P, habíamos quedado Sí. que el 2P, ¿qué significaba el 2P? Que es la segunda órbita, ¿no? El 2 es del segundo orbital y el P que se encuentra en el par electrónico de los P's. Recuerden que eso significaría que estuviera en el 2, en el 3 o en el 4 orbital, ¿no? Porque en el 1 es el S, ¿no? El 2, 3 y el 4 son los suborbitales P. Ajá. ¿Sí queda claro? Ok. Sí, Rafa. Bueno, se supone que ya me voy a ir, pero no me voy a ir. Mejor, mejor el viernes nos vemos a las 4 y hoy llego tarde a mi curso. Total son de 2 horas. Ahora vamos a ver el SEM que está mezclado con el EDS, ¿ok? El EDS es un tipo de análisis elemental químico, pero el SEM no. Entonces, recuerden que estaba hablando de que íbamos a ver acerca de rugosidad y acerca de humectabilidad y acerca de componentes químicos, ¿no? Entonces, una forma, o sea, no quiero cambiar de tema, pero otra forma de analizar químicamente el material es con el EDS, pero no puedo hablar del EDS si antes no hablo del SEM, ¿ok? Entonces, primero voy a hablar del SEM, ¿ok? ¿Sí queda claro? Ok. El SEM es un análisis de microscopía electrónica de barrido, ¿ok? Scanning Electron Microscopy, ¿sí? Microscopía electrónica de barrido. Lo que hace es que, primero, de esto sí tengo más información porque yo hice la caracterización, la emisión de los electrones es producida por un filamento. Este filamento o es de tungsteno o es de hexaboruro de lantano, ¿ok? Normalmente, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, Rafa. Sí, profe. Esta emisión de electrones es realizada debido a una acción termoiónica, es decir, que los iones se calientan, o por una presencia de un campo eléctrico muy intenso, ¿ok? Y está como enfocado en un solo punto. Entonces, estos electrones, son colectados y enfocados por lentes condensadas, o sea, tiene una serie de arreglos de lentes, las cuales controlan el tamaño de la sección transversal. Al decirles sección transversal, les confirmo que este análisis es superficial porque solo podemos ver la parte transversal, o sea, superficial, no atraviesa el material. O sea, si ustedes analizaran por un microscopio cualquier cosa, podrían, mientras se van acercando, ver más cosas que hay adentro. Aquí solo se ve como la superficie, tal cual. ¿Sí queda claro? Hay otros microscopios que son de transmitancia y esos microscopios de transmitancia lo que dice precisamente es que lo que vas a ver ahí
Ese es para el tipo de superficie cristalina, no tanto para la superficie normal, sino que ahí lo que ves son cómo está formado atómicamente. Entonces, ese tampoco entra en análisis superficial. Entonces les digo, al decirles que solo hace un análisis transversal, les estoy corroborando que es un análisis superficial, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí, Rafa. Ok. Entonces, lo que pasa es que este haz incide momentáneamente sobre un punto de la superficie de lo que estamos buscando, o sea, de la muestra. Y debido a esto se producen diferentes radiaciones, ¿ok? Que son los electrones secundarios, los retrodispersados, muy famosos, y los rayos X, ¿ok? O sea, realmente lo que se ve es que este haz hace incidir electrones que se van interaccionando, entonces es lo que vemos como una reflexión, los rayos X, pero no solo eso, sino que los rayos que llegan a estar hacia abajo, o sea, que llegan a atravesar el haz, se retrodispersan para darnos más información, ¿ok? Entonces, siendo los electrones secundarios y retrodispersados los más utilizados para formar estas imágenes, ¿ok? Prácticamente al lado de cada lente hay un detector. Entonces, este detector nos ayuda a construir pues la imagen, ¿no? Recibiendo todas las emisiones de los electrones. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, Rafa. En menos cantidad porque hay diferentes espectroscopías como la espectroscopía de Auger. También los electrones de Auger están presentes en este tipo de análisis. Aunque les digo, no es el fuerte son los electrones secundarios y los retrodispersados. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿por qué es tan importante esta caracterización? ¿Por qué creen que sea? Aquí les estoy poniendo una imagen. ¿Por qué creen que sea importante? Ver como el acomodo geométrico de un material, o sea, por dentro. No, por la superficie, ¿no? Quedado por la superficie. Sí, sí, perdón, superficie. Ok, sí, pero ¿a eso cómo le llamamos? Inclusive en el quiz lo pusimos, ¿no? O sea, esa estructura, ¿qué es? ¿Qué viene siendo esa estructura? Química. No. Esto no es estructura química. Era lo que nos habías dicho que hacían con la hidroxapatita, ¿no? Que le podían dar como forma circular o hexagonal, prisma. Ajá, ¿cómo se le llamaba eso? Sí, o sea, que importaba si era circular o era hexagonal, o ¿No es si... microestructura? Sí, microestructura, muy bien. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de análisis? Porque nos da una información muy importante sobre la microestructura de la superficie. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Y la microestructura, en este caso, como es superficial, pues nos da una importante información acerca de la rugosidad del material. Obviamente, no es el método óptimo, pero bueno, te ayuda a tener un panorama, ¿no? Un panorama general. ¿Sí? Sí. Este tipo de análisis, o sea, sí es costoso, pero no tan costoso como el ESCA, pero tiene un problema. O sea, este análisis prácticamente todos lo hacen porque no es tan costoso y nos da mucha información, pero tiene un problema. ¿Cuál creen que sea el problema?
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí de este lado. Modelo 3D. O sea, antes que eso, si ustedes vieran esto y no supieran nada de ciencia, ¿qué dirían? ¿Qué es esto? Pues parecería la Como estructura micro. de todo, no solo de la superficie. O sea, podríamos decir que es una foto, ¿no? Tal cual, ¿no? Y podríamos decir Como un que es... microscopio. ¿Eh? No, ¿cómo? No, no, Como no. si fuera un microscopio. Esto tiene que... No, no está... No, o sea, que lo estás viendo con un microscopio, o sea, así como una foto. Ah, bueno, pero si yo no te dijera que esto es un microscopio y no tuviera las reglas y esto, ustedes dirían a lo mejor, pues, no sé, son palos y ya, ¿no? Tal cual. Sí. O sea, lo que quiero decir es cuál es la desventaja de esto. O sea, tú sabes que tu material es, en este caso, por ejemplo, hidroxiapatita, ¿no? Tú sabes qué es eso. Tú puedes medir, tú puedes ver la morfología. Son cosas muy deseables, además no es tan costoso. ¿Cuál es el pero que tú le ves? Que no deja de ser una foto, ¿no? No deja de ser algo en 2D. O sea, no le ves profundidad, no lo puedes girar para ver la parte de arriba. O sea, tiene limitaciones en sensibilidad, digámoslo así, ¿sí? Ese es el problema con este tipo de análisis. O sea, es demasiado bueno porque nos da una idea muy clara de la estructura, o bueno, de la microestructura, no es tan costosa. Y el problema en este tipo de análisis es que sensiblemente o analíticamente no es el mejor. O sea, podríamos decir que no es cuantitativo. ¿Por qué? Porque no podemos ver su profundidad, no la podemos girar y demás. Para que se den una idea, este análisis, esto negro que está aquí, es una tira de carbono, literal. Es como, no sé, como una curita, digámoslo así, pero es negra porque es de carbono. Y tiene pegamento. Y ahí se le ponía tantito, ¿cómo se llama? Material, en este caso hidroxiapatita. Y dependiendo del tipo de estructura que se va a analizar, se puede utilizar recubrimientos, ¿ok? Para que sea más visible. Por ejemplo, si yo quisiera analizar un pedazo de caucho en el SEM, tendría que ponerle un recubrimiento para ver su microestructura. ¿Por qué creen que sea? O sea, ¿por qué le tienes que poner un recubrimiento? Ajá. Pues para poder ver la parte transversal, ¿no? De la superficie. A ver, Como contraste. vamos a ver otra vez, voy a explicar. Esto está montado sobre una cinta de carbono, ¿ok? Y se le pone un material, es como una cinta y ahí se le pone el material. Hay materiales como este que no se necesita ningún recubrimiento, que se puede ver a la luz. Ajá. Hay otros que no, que sí ocupan recubrimiento. Por ejemplo, los materiales que están hechos de caucho. ¿Por qué creen que el caucho en particular necesita un recubrimiento y no la hidroxiapatita? El caucho también está hecho de carbono. Y eso aunque nos Con el perjudicaría. análisis se podría confundir con el carbono. Ajá, básicamente lo que pasaría es que al fin y al cabo este negro que vemos acá es el fondo de carbono. Entonces si pusiéramos algo de carbono también, no se distinguirían los contrastes, todo sería negro. Ajá. ¿Sí queda claro o no? Sí. O sea, de hecho, lo que se busca en los recubrimientos sean que sean metálicos porque transmiten o reflejan más luz
y por lo tanto se ve un contraste más grande, ¿ok? Por ejemplo, yo este hidroxiapatita no le puse recubrimiento, pero antes de ponerlo sí le querían poner recubrimiento y yo le dije que no, porque quería ver que quedaran así, ¿no? Pero, sí, esa es la razón. O sea, muchas veces les digo, tiene limitaciones por su falta de sensibilidad, porque no es cuantitativo y porque en algunos casos no es muy deseable, ¿no? Y bueno, en el caso del caucho no hay mucho problema, lo recubres y ya. Pero por ejemplo, cuando tenemos nanopartículas de las llamadas buquiballs o famosas buquiballs o de las, ¿cómo se llama? Los nanotubos de carbono, se me fue el nombre. Bueno, pero son nanotubos de carbono y estos nanotubos de carbono tienen un nombre como común. Y otro es el grafeno, ya me acordé. Los nanotubos de carbono como el grafeno o las buckyballs, sí hay un problema y es que pues son de carbono tal cual, entonces no se ve muy bien la estructura. Entonces tienen que recurrir a otro tipo de análisis. Entonces esos son algunos de los desventajas. Aún así es una de las pruebas más utilizadas por lo que les acabo de decir. Les da una buena idea de la microestructura, no es muy cara, tampoco lleva mucho tiempo en hacerla, no ocupa tanta cantidad de muestra, no es destructiva, o sea, la puedes reutilizar. ¿Qué más? Pues les hablo de todas las ventajas, pero también hay una que otra desventaja. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Ok. Ok, entonces otra vez las ventajas: resolución, contraste, profundidad de foco, la morfología o microestructura, la iluminación y el aspecto tridimensional. Esto ya se lo está explicando, pero aquí leyéndolo viene que estos son sus atributos, más o menos. ¿Sale? Ok, ahora es momento de presumirles, de que vean imágenes de SEM. ¿Ok? Más que nada para que vean ¿cómo se llama? Las diferencias y la idea que te da una de otra. A ver. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Vean. Sí. Por ejemplo, para que den una idea de que antes de que hiciera todas las pruebas, yo tenía como mi candidato a cuál iba a tener mejores propiedades mecánicas. Crecí hidroxiapatita utilizando diferentes aminoácidos y estos fueron los resultados. Estos son los de alanina, ¿ok? Cuando utilicé alanina como agente de orientador del crecimiento, y esto es lo que obtenía. Entonces, esto que se ve aquí, literal, esta es la cinta de carbono, aquí está la muestra, perdón. Aquí está la muestra, y esto es lo que se utiliza, digo, lo que se obtenía. Como se alcanza a ver, son como pequeños prismas hexagonales, romboidales. Si lo voy acercando, aquí se ve el romboide, y esta es la muestra, este es el tipo de estructura que encontraba, ¿no? ¿Sí lo ven? Esto que está aquí es la regla que nos da una idea de cuánto medía una fibra, que da 5 micras más o menos, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, antes de eso, estas fueron cuando ya les hice un tratamiento térmico. Pero antes de hacerle el tratamiento térmico, vean lo que obtenía. Esto, que prácticamente no tiene morfología, ¿ok? ¿Así lo ven? No, no es nada, ¿no? Es como todo está al Sí. azar. Todo está al azar, es una roca y ya. ¿Ok? Bueno, eso fue cuando yo probé con la alanina. Ahora vamos a ver qué pasa cuando utilizan aminoácido como el ácido aspartico. En el ácido aspartico,
lo que se veía era algo como esto, que era como pequeñas fibrilas, y estas fibrilas, pues ya se empezaba a ver una morfología, pero no era realmente la que yo esperaba. Se empezaban a ver como pequeñas plaquitas, pero nada que se vea tan resistente. O sea, el primero sí se veía resistente, el de la alanina, pero el de la alanina, pues se tenía que hacer un tratamiento térmico para que tuviera esa morfología de prismas romboidales. Antes de eso no tenía ninguna morfología como tal. Bueno, ya. Ahora vamos a ver cuando utilicé el ácido glutámico, cuál es la morfología que obtuve. Y aquí sí tengo un montón de imágenes porque fue el que al final utilicé, ¿no? Entonces, este era el carbono y aquí tenía como estas fibrilas que decía, bueno, ok, me faltó tiempo de reacción. Entonces tú te das cuenta de todo este tipo de cosas. Te faltó tiempo de calentamiento, por eso no terminaron de formarse las fibras, pero ya se estaban formando algunas. O inclusive al revés, te pasaste de calentamiento y se empezaban a romper. Y de hecho aquí se ve como hueco, ¿no? Entonces, vean, aquí se alcanza a ver como que se fracturaron estas, ¿no? Ok. Y ya con estos acercamientos podemos medir cuánto medía de una apotema, que es de 3.66 micras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te da información y te deja medir, te deja hacer todo. O sea, aquí esta es la cinta, este es el montón de fibras. Quiero que le hagas un acercamiento a esto para poder medirlo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Aquí se ve que esto lo calenté a propósito y se ve que aquí está el hexágono y el hexágono está hueco porque estaba formado por otros pequeños hexagonitos. A ver si ahorita aparecen por ahí. ¿Sí? Y esto se vería tipo así, ¿no? Entonces ya se empiezan a ver fibras hexagonales. Se puede medir cuánto es. Miren aquí hexágonos perfectos. Obviamente no, pues no todos, ¿verdad? Pero te da una idea de qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. Aquí está. Este que está aquí, por ejemplo, este que está aquí, no es que le quise poner pausa, es una micrografía que se le hizo a lo que les enseñé la vez pasada, la probeta de propiedades mecánicas, la falla que tuvo, aquí está, y la amplifiqué. Entonces, aquí se ve la falla donde se rompió ¿cómo se llama? El cilindrito que tenía. ¿Sí lo ven? Así se ve. Y esto está Sí, se ve. formado a su vez por fibritas. Estas fibritas, si les hice un acercamiento y se ve algo como esto. Vean cómo antes de que se les pusiera el colágeno, tenían este tipo de forma, mientras que después de que tienen el colágeno, vean cómo ya se ve un poquito gelatinoso. Dando resultado, y esta fibra la obtuve de esta parte, que a su vez es de aquí, ¿no? De alguna parte de por ahí. ¿Ok? Y este montón de fibras, pues te da una idea de que lo que era acá, estas fibras chiquitas, estas que están por aquí o estas que están por acá, al ponérsele colágeno, no perdieron su morfología. O sea, sí se ven diferentes porque ahora son gelatinosas, pero no perdieron esa forma de fibras. O sea, ya no son círculos o otra cosa, que era lo que se quería y lo que se tenía miedo de si le aplicábamos, ¿cómo se llama? Calor y el colágeno tipo 1 si iba a perder esa morfología o no, y se dio cuenta de que no. ¿Ok? Esto igual es de otra parte de la fractura y se ve como, a pesar de que se fracturó, no le pasó nada a las fibras. Aquí siguen estando. ¿Sí lo ven? Eso no se alcanza a ver bien. Y ya, o sea, se puede hacer muchos tipos de análisis. Por ejemplo, hay otra imagen que me gusta y ya con eso si quieren acabo.
Es esta, pero la comparé. Bueno, aquí sí se ve que muchos son hexágonos. Y si no lo ven haciendo un acercamiento, aquí se ven muchos hexágonos. ¿Esa qué es? Es hidroxiapatita igual. Pero lo que les quería enseñar es que pueden analizar muchísimas cosas. ¿Dónde está? Aquí no está la imagen. ¿Dónde está? A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el PDF? Aquí está. Este es de mi tesis y por aquí. Aquí está. Vean, pude comparar, o sea, te da chance hasta de comparar. Esta es una micrografía de las fibras antes de ponerle el colágeno. Y lo que teníamos duda es que si después de poner el colágeno y de hacer un tratamiento térmico para quitar los polímeros, iba a mantener su morfología. Y esto es lo que se ve. Básicamente como la misma estructura, aunque ahora gelatinoso. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok. Bueno, eso es en cuanto a lo que se refiere a SEM, pero nos falta EDS, ¿ok? Quedamos que también nos falta EDS. Ok, ¿qué es EDS? EDS viene de espectroscopía de dispersión de energía. Lo que se hace es, ¿cómo les dije que funcionaba el SEM? Emisión de electrones. Ajá, de electrones de rayos X, ¿cierto? Que eran rayos X enfocados en un área, lo que nos hacía que se formaran o que se liberaran electrones secundarios, electrones retrodispersados básicamente, y con los detectores nos daba una imagen. ¿Sí queda claro eso? La espectroscopía de dispersión de energía, una vez que se hace el análisis del SEM, se puede producir a partir de ahí rayos X característicos, los cuales bombardean a la muestra con el microscopio, pero en ciertas zonas que solo queda en la capa interna. Esta capa interna genera pares electrón hueco, es decir, libera electrones de la última capa, ¿ok? ¿Sí queda claro? Y estos los detecta y lo que forma estas expulsiones de electrones, lo que nos dice es qué tipo de elemento hay presente en esa zona. ¿Sí queda claro? Ok. Básicamente lo que les estoy diciendo es, aprovechando la misma herramienta, o sea, el mismo microscopio, aprovechando el mismo microscopio, ahora vamos a hacer un análisis puntual. Este análisis puntual lo único que hace es, tú ya sabes, por otro análisis, qué tipo de elementos están presentes. Entonces tú le dices al microscopio, ok, yo ya sé que hay, por ejemplo, calcio y fósforo, porque sé que es un fosfato de calcio. Quiero que me hagas incidir estos electrones, más bien estos rayos X, para que se generen los pares electrones huecos característicos del calcio y fósforo. Entonces lo que se genera es algo como esto. Tú haces ese análisis puntual y lo que te dice es cuánto calcio y cuánto fósforo hay por cada sección. Y lo que se hace es, en esas imágenes que yo les haya enseñado, solamente es como un lapicito donde tú seleccionas en esta zona, pum, ahí quiero. En esta zona, pum, ahí quiero. Y en esta zona, ahí quiero, ¿ok?
y te dice qué tanto calcio y fósforo hay. ¿Cuál es el problema con este análisis? El problema es que normalmente, si no haces la cantidad suficiente de caracterizaciones, pues te puedes equivocar, ¿no? Porque como el análisis es puntual, a lo mejor en una zona tienes mucho calcio y nada de fósforo y a lo mejor en otra no. Entonces, este tipo de análisis va mezclado con otros análisis de cierta manera que nos dé un análisis más confiable. Pero sí podemos asegurar que, por ejemplo, en algunas zonas donde, yo quiero saber si aquí hay oro porque quería que en esta zona estuviera recubierta de oro, por decir algo. Entonces, tú seleccionas ahí y identificas que efectivamente hay oro o no lo hay, ¿ok? Yo igual lo hice ese tipo de análisis para ver efectivamente si había o no calcio y fósforo. Y lo que salió es que la relación en peso es de 2.26. Aquí vienen los porcentajes en peso y los porcentajes atómicos que fueron calculados. ¿Y cuál les había dicho que era el número mágico para el porcentaje atómico? 1.66. 6. Ajá, 1.66. ¿De dónde salía ese? De dividir 10 entre 6, ¿no? Porque eran calcio 10, fosfato 4, 6. ¿Ok? Entonces, vean, el porcentaje atómico en esa zona puntual fue de 1.75, ¿no? Lo cual pues no está muy alejado porque no tenemos la misma relación calcio-fósforo en toda la osamenta. Ok, chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? O sea, todavía no terminamos con todos los análisis superficiales, pero hasta aquí tienen alguna duda. ¿No? ¿No? Chicos. ¿Fue muy rápido? ¿Fue muy lento? A mí lo que me Estuvo pasa bien, Rafa. Okay. Es que como estoy anotando todo lo que dices, o sea, como que por andar anotando no asimilo lo que estás diciendo y cuando preguntas lo tengo anotado, pero como que estoy más enfocada en anotar porque pues solo lo que dices es lo que podría tener de apuntes, pues, que no hay como texto. Por eso me tardo como en asimilar las cosas. Ok, por eso trato de estar preguntando como lo mismo a cada rato y no es para aburrirlo, sino como para recordar. Por ejemplo, microestructura es una definición importante, ¿ok? No sé, cuando les hablo es como para que tengan un panorama y les estoy preguntando constantemente de cosas que ya medio mencionamos, ¿ok? ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues el viernes nos vemos a las 4 igual. Y bueno, por hoy sería todo. Si nadie tiene ninguna duda, pues nos vemos el viernes. Gracias, Rafa. Va, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias. Cuídense, chicos. Gracias, Rafa. Cuídense. Oye, Rafa, no. ¿Mm? Pensé que no se acababa. Ya le iba a acabar. Sí. Qué bueno. Oye, si no hay ninguna posibilidad de que pongas como tantito texto en las diapositivas,